La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, Juan Manuel Paz nos dio a dar un adelanto sobre lo que era el misticismo, ¿no? Y hoy quiero hablar de eso. Es increíble cómo el llamado mundo evangélico se ha metido. A pesar de las serias advertencias de la Biblia, el misticismo sigue siendo una plaga, aún en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Me entristece y preocupa enormemente ver cómo muchos que profesan ser cristianos están practicando una especie de misticismo evangélico con o sin darse cuenta. Y es que en la misma medida en que, escuche bien, el estudio de la palabra de Dios decae en las iglesias y la manipulación emocional aumenta, en esa misma medida los creyentes comienzan a sustituir la verdadera comunión con Dios por una experiencia mística que embota nuestros entendimientos y produce la sensación engañosa de haber estado en contacto con el Dios del cielo. ¿Sabe la cantidad de personas que cuentan barrabasadas? Lo primero que la palabra de Dios dice que Jesús, sacó a sus discípulos afuera y ahí en el monte Él ascendió a la presencia de su Padre, ¿no? Cuando escogió a Pablo, tuvo que descender por segundos para escoger a Pablo, ahí caminó a Damasco, después nunca más existe la experiencia esa de haberse encontrado con Jesús. El Espíritu Santo sí está en la tierra, porque Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Eso es extraordinario. Pero es increíble que a lo largo de esta vida han empezado a mentir, diciendo, sí, Jesús estuvo conmigo, estuvo sentado a mi mesa. Sí, Jesús vino a mi pieza, viste, se metió ahí en la habitación, estuvo charlando conmigo. Hay tantas barrabasadas que cuentan, que salen de la lógica. Eso se llama misticismo, ¿entiende? El Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 4 que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Donde el espíritu no está involucrado, tampoco existe la verdadera adoración. Pero lo mismo podemos decir en cuanto a la verdad no ocupa un lugar central. Cuando la verdad no es el centro, cuando Cristo no es el centro, cuando la palabra no es el centro, ahí viene todo ese misticismo. Nunca he leído una ejemplar en cierto lugar cuando pasé a predicar que me presentó. Me sobó la espalda y me dijo, qué bueno, yo lo veo a usted como gran apóstol. Y yo le dije, el Señor lo reprenda, porque son mentiras. Ellos viven en un mundo ilusorio, donde no existen las verdades. Por eso es que cuando usted le predica la verdad, los confronta, se sienten mal. Porque dígame, si predicamos la verdad a todos, ¿por qué le tiene que molestar la verdad? Pensemos por un momento, por ejemplo, en el tipo de alabanza que se usa en muchas iglesias evangélicas hoy día. Y Dios sabe que no digo esto por el simple hecho de criticar a los que otros que hacen, sino por dar una voz de alerta sobre una práctica que creo está haciendo un daño enorme en cierto contexto eclesiástico. Pablo dice en Colosenses 3:16 que los himnos y cánticos espirituales que cantamos en las congregaciones deben ser un vínculo para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Un vínculo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y todo lo que hagáis, dice, himno, cánticos, espiritual, alabanza, todo eso tiene que ser para llevarnos a Cristo y para que la verdad de Dios more en nosotros. No sacarte de eso. Cuando te cantan cosas que no tienen nada que ver con Dios, te sacaron del contexto, vos dejaste un espacio vacío, ¡pac!, se metió el diablo. Hoy en día el misticismo es algo común en todas partes. Mucha gente dice, el otro día encontré un ejemplar que estuvimos charlando y le pregunté si al menos buscaba a Dios en algún lugar. Y me dice, no, yo leo la Biblia y Dios me muestra, dice, Dios me muestra en todo tiempo, en todo momento, Dios me muestra esta cosa, me muestra lo otro. Eso es misticismo, Dios no te está mostrando nada, vos te la estás creciendo, el diablo te está engañando. Cuando Dios quiere decirte algo es solamente para vos, es personal. Mucha gente malinterpreta el versículo que dice, y será predicado este evangelio para testimonio. Para testimonio, el evangelio
O dice el Evangelio será predicado por testimonio. ¿El testimonio de qué? Del poder de Dios, de la palabra de Dios. Y la gente agarró para el otro lado. Quiere contar su testimonio 80.000 veces, como si eso pudiera causar que esos millones que se conviertan y que la gente se va a volver santa y que va a dejar el mundo. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios. Mi palabra no volverá vacía, no la nuestra. Hay cosas que Dios hace en tu vida que son solamente para vos y nadie más que para vos. Pero claro, el misticismo quiere, ay, contale que viste un gato negro, un gato blanco, que pasaste bajo una escalera y no te pasó nada. Habíamos pasado un extracto de lo que es el misticismo. La supuesta mujer, esa pastora, que se sacaba los zapatos y los ignorantes tenían que dar un beso en los pies y poner cierta cantidad de dinero para recibir el milagro. Misticismo. Y el otro delincuente que ponía agua en la botella, la sacudía y dice que se mezclaba con oro. Misticismo, mentira, mentira. O del otro que decía que tenía poder sanador, ¿sí? Para poder sanar todas clases de enfermedades. Mentiras. El único que tiene poder es Dios y Dios sana a quien se le da la gana. Estamos llenos de mentiras, llenos de engaños, llenos de falsedades. El misticismo, esa mujer que supuestamente decía que sacaba oro y perlas de la boca, mentiras. Diablo está usando a la mayoría. El diablo lo está engañando como niño. Y lo peor que quiere entrar en el sistema eclesiástico para hacerte creer a vos que Dios te mostró ciertas cosas y no tiene nada que ver Dios. ¿Sabes? Yo aprendí una cosa, a regirme por la palabra. Si no entra en lo que dice la palabra, si no existe huella de que la palabra de Dios mencione tal o cual cosa, tal o cual evento, tal o cual situación, no existe. Hace poco un supuesto hermanito me contaba que lo operaron y en ese lapso de la operación estuvo, no sé, 1 minuto o 2 muerto y que en ese lapso que estuvo muerto vio un túnel y yo le decía, Víctor Suairo escribió ese libro. La gente se cree que eso es Dios y cuando la realidad es que muchas veces charlando con anestesistas dicen que la anestesia produce alucinaciones. Pero muchas iglesias han desechado casi por completo los himnos con un serio y profundo contenido bíblico y lo han sustituido por breves coros de 4 o 5 líneas de contenido muy vago y superficial que se repite una y otra vez. Que no hace falta mucho para entretener a los que no conocen a Dios ni que son espirituales. Imagínense, si de verdad fueran espirituales, si fueran bíblicos, no hubieran surgido tantos grupos que son una payasada. No hubiera surgido ni Rescate, ni Redimí, ni una sarta de mentirosos que hoy en día hacen negocio y venden y la gente dice, ay, qué adorador que es, viste, ay, me tocó el alma. El alma te lo tiene que tocar el Espíritu Santo cuando te arrodillas. Yo me pregunto, ¿acaso no tendrá el mismo efecto que los mantras en el yoga en las religiones orientales? Y así todo eso lo sumamos una música también repetitiva, el efecto es todavía mayor y más peligroso. Como dice un autor cristiano a una frase extraída de la Escritura como Jesús, ten misericordia de mí que soy pecador, cuando se repite un montón de veces no es otra cosa que una vana repetición y por lo tanto una violación del tercer mandamiento donde dice no tomarás el nombre del Señor en vano. No sé dónde escuché que dice que todos los días le pide perdón a Dios por todo, aún por los pecados que va a cometer, algo así. Digo, eso qué mal, ¿no? Eso no es cristianismo. Dios ya te perdonó, listo, se acabó, no tenemos ni por qué hablar de eso. La Biblia prohíbe el uso de mantras, por ejemplo, en nuestras oraciones, porque dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sabes lo que es un mantra? Es repetir siempre lo mismo. Ay, Señor, dame eso, Señor, dame eso, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello. Eso hacen los Hare Krishna, ellos van por la calle cantando Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare Krishna, y ahí están días, horas. O los católicos que rezate 30, Padre Nuestro, 2 Ave María, 50, Rosario. Esas vanas repeticiones no solamente son vanas, huecas, vacías, sin sentido, sino que peligrosas, porque a la larga pueden embotar el entendimiento y producir personas incapaces de digerir la enseñanza doctrinal de la Escritura e incluso indisponerlas contra ella. Porque muchos no quieren escuchar la Biblia. A mí no me enseñaron así tal cual usted la predica, me dicen. Es que no te la enseñaron, te mintieron. Sencillo. Yo a veces trato de ponerme en el lugar del otro, que hace 20 años que le están mintiendo y se está creciendo toda la mentira, pero no puedo. No tuve esa ventaja.
Y trato de orar mucho para que Dios me dé sabiduría para tratarlos, para sacarlos de ese engaño. Pero muchas veces tienen esa mentira tan arraigada en su corazón, en su mente y en su alma, que lo único que hace es seguir creciendo esa mentira. Ahora bien, pero no solamente eso. Este tipo de arrebato emocional que se suele producir en estos tipos de culto es altamente adictivo. Hace que las personas vayan al cuadrado, no para ser instruidos por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y a través de la cual tenemos verdadera comunión con Cristo, sino para volver a estimular las emociones. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que son las emociones. Estoy diciendo con esto que nuestra comunión con Dios, las emociones no juegan ningún papel. Por supuesto que no. Solo basta leer con los salmos para convencernos de que la reacción del creyente con Dios puede llegar a alcanzar intensos niveles emocionales. Pero esas emociones son producidas por el entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. No porque se ha preparado un ambiente propicio para que se produzca ese tipo de respuesta emocional. Ahora, ¿por qué nos emocionamos al cantar el poder de la cruz? Y estoy usando al propósito un himno contemporáneo, porque la gloriosa verdad de ese himno expresa por lo que es, por lo que significa, por lo que nos recuerda. Está hablando de Cristo, es cristocéntrica. Al ver aquel negro amanecer, dice, Cristo entregado a morir, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Aquel dolor que tu faz mostró, cargando el peso de mi mal, toda corrupción, todo mal pensar, tú lo pagaste allí. La tierra tembló, cielo oscureció, viendo en agonía a su creador, velos rotos en do, se escuchó el clamor, su obra consumó. Anulaste allí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, vida me otorgó, tu inefable amor, el poder de la cruz. Dios al Hijo inmoló, qué gran precio y amor, soy perdonado en la cruz. 100% bíblico, 100% verdad. Nos emocionamos por recordar, es lo mismo que cuando cantamos en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema, ¿de qué? De amor y de fe. O llevamos a cruz donde murió Jesús por salvar al más vil pecador. Eso es una emoción santa, no las emociones que te deliran a pensar cosas y a ser misticista. Por ejemplo, lo opuesto al misticismo no es la frialdad cerebral, sino una verdadera, deleitosa y profunda comunión con Cristo. Esa es lo contrario, lo opuesto. Es precisamente por eso que el misticismo es tan dañino y peligroso, porque impide el desarrollo de ese tipo de comunión con nuestro Salvador, a la vez que produce la engañosa sensación de intimidad con Él. Porque muchos se creen que Dios está con ellos. Y es mentira. ¿Sabe? Hay una línea muy delgada entre de verdad vivir para Cristo y no vivir para Cristo. Y cuando mucha gente viene del mundo y son muy supersticiosas, imagínense, en el mundo sin Dios vivían creciendo un montón de barrabasadas. Y vienen al cristianismo. Esa gente tendría que convertirse de corazón, vivir una vida nueva, instruirse, llenarse de la palabra para no ser engañado. Pero aún así muchos de ellos les cuesta y siguen creciendo payasadas, pero ahora lo convierten en cristianismo. ¿Sí? En la frase de que sí, Jesús estuvo caminando al lado mío, ¿viste? Estuvo ahí, me tocó la frente. Yo cerré los ojos y Él estaba acá. Y hasta hay algunos que han hecho que Jesús vino así y me sirvió el desayuno. ¡Buah! 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 Que el Señor nos ayude a empaparnos cada vez más de su palabra, pero no como un mero ejercicio intelectual, sino como un medio para permanecer en Cristo, descansando conscientemente de sus obras de salvación y procurando conscientemente hacer su voluntad para poder disfrutar de la vida abundante que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Qué bárbaro, ¿no? Todo pensamiento cautivo, usted puede producir bendiciones y que su vida sea una vida cristocéntrica para huir del misticismo de esta época, que es lo que está destruyendo a la iglesia en todos los órdenes.
Y sale el misticismo y las religiones del mundo que ya se avecinan, porque eso es lo que está pasando. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 13, 3 y 4 dice: vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Mire los estados en aquel entonces, ¿no? Y Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pablo decía algo: no sea cosa que yo siendo heraldo, que yo predicándole quede eliminado. Tengo que tener mucho cuidado de mí mismo. A Timoteo le dijo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado del misticismo. Ten cuidado de creerte más de lo que eres. En cierta oportunidad, un hombre de Dios predicó un sermón extraordinario. Y se le acerca una hermana, ella estaba parada al lado y le dice: ay, hermano, mientras usted predicaba, yo veía sobre usted una aureola ahí de fuego que se movía. El hermano la miró y le dijo: hermana, por favor, no diga mentira, no sea usada por el diablo. ¿Se da cuenta? El misticismo crea cosas que no existen, ve cosas que no son. Y en este último tiempo, charlando con cristianos, que algunos tienen años, han caído en esa trampa. Es terrible. Otro día me decía uno: sí, José, yo le dije: Señor, a las 4 de la mañana despertame, que así yo me levanto a orar. Y decía: a las 4 de la mañana sonó el despertador y me tocó ahí la espalda, todo, y me dijo: levantate. ¿Quién? Yo no se va a tomar el tiempo de hacer eso, no necesitas. Según la Escritura, en los últimos días antes del regreso de Cristo aparecerá una nueva religión que engañará virtualmente a todo el mundo y escuche bien, y todos la seguirán. Esa religión será dirigida por el anticristo, que es la bestia, quien será adorado como Dios. La Escritura también indica, sin embargo, que la novia de Cristo será quitada o retirada de la tierra durante el rapto, Juan 14, 1, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, antes de que esta religión se haya cumplido. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué es importante que los verdaderos creyentes en Cristo, de qué se trata la religión mundial que se avecina? Hay un número de razones. En primer lugar, el falso contenido bíblico de la religión del mundo no va a aparecer repentinamente de la noche a la mañana. Las semillas de esta falsa religión comenzaron en el jardín del Edén con la seducción de Satanás a Eva en Génesis 3:1. Sus primeras palabras dice: con que Dios os ha dicho. Como diciéndole: Dios no tiene ninguna autoridad. Establecen su estrategia de socavar los comandos y las instrucciones de Dios. Esto ha continuado hasta el tiempo presente y está aumentando exponencialmente. En segundo lugar, la oferta de Satanás de la divinidad a Eva se ha manifestado a lo largo de la historia. La mayoría de las religiones orientales enseña que Dios está en todo, haciendo todo, y que Dios es parte de todo. Muchos de los césares y otros gobernantes impusieron la adoración de sí mismos como deidad a su gente. ¿Sabía usted? El César reclamaba adoración. Por eso cuando le dijeron a Jesús: Jesús, ¿es lícito pagarle los impuestos al César? Entonces Jesús: deme la moneda, y miró y dijo: ¿de quién es la imagen del César? Y bueno, le dijo: denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, si ustedes, mundano y tibio, quieren adorar al César, adórenle. Pero aquellos que son cristianos, aquellos que conocen al verdadero Dios, adoren a Dios, no al César. Decir que el César no era Dios y que no era Señor era para que te manden a matar. Bien, muchos de los Césares y otros gobernantes impusieron la adoración de sí mismos con deidades a su gente. Esta forma de idolatría culminaría en la adoración de uno mismo, del anticristo y de Satanás. En tercer lugar, Jesús caracteriza los días antes de su regreso por su novia como tiempo de gran engaño. Le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Sus advertencias incluyen engaño como falsos cristos, señales y prodigios, y doctrina antibíblica y maestros de las mentiras. Mateo 24:24, maestros de la mentira. Algunos han concluido erróneamente que la advertencia de Cristo no era para los creyentes, afirmando que el versículo 24 implica que sería imposible engañar a los ya escogidos.
Esto no puede ser el caso porque Jesús dirigió esa advertencia a sus discípulos, que sin duda fueron sus elegidos. En cuarto lugar, la palabra de Dios da múltiples instrucciones de cómo protegernos de la mentira de Satanás, las cuales pueden afectar nuestra unidad al Señor. Estos dispositivos seductores y engañosos del adversario principal de Dios aumentarán ante el rapto, pero la palabra de Dios nos da el programa de prevención, el antídoto en contra de la seducción de las mentiras de Satanás, que dice 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pablo señaló que ocurrirá una etapa en la historia de la iglesia que se manifestará, socavando en gran manera la fe de los que profesan ser cristianos y la de los verdaderos creyentes. Y dice así Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, porque la palabra concupiscencia significa sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias interpretaciones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, ay sí, viste el Señor está acá, está allá, solo sentí, sí escucho. El Señor me vino a hacer el café, otro día me vino a hacer torta frita. He escuchado tantas barrabasadas que simplemente los miro y les digo, ¿cómo llegaste a perderte? ¿Cómo llegaste a creer semejante mentira? Sana doctrina. ¿Qué es eso? Es simplemente la enseñanza dada a la humanidad por Dios a través de sus profetas. Es la palabra escrita de Dios, su comunicación objetiva a la humanidad, que contiene información que viene directamente de Él, sin aporte alguno de la humanidad. Eso es lo que significa la sana doctrina. Dios, siendo infinito, ha comunicado al hombre finito lo que Él quiere que el hombre sepa y haga. Es la única forma que la humanidad finita pueda conocer verdaderamente a su Creador infinito y lo que Él tiene en mente con respecto a eso. Socavar la sana doctrina es el objetivo principal de Satanás en su intento de hacer naufragar la fe y la fecundidad de los creyentes. La estrategia consiste en corromper la palabra de Dios, ya sea añadiendo o restando la palabra de la Escritura, de manera que las Escrituras son distorsionadas a través de la contribución de hombres caídos, del hombre finito, y por la contribución de los espíritus seductores y doctrina de demonio. 1 Timoteo 4:1. Tales modificaciones destruyen la verdad objetiva de la Escritura. La Biblia no puede continuar siendo la palabra de Dios cuando ajustes son hechos por otra fuente. Ojo, Sociedad Bíblica Unida, eso no es más 100% cristiana, acuérdense de eso. Están sacando nuevas Biblias y están sacándoles versículos completos. Ojo con la NBI. Volvemos a lo que decía, tales modificaciones destruyen la verdad objetiva de la Escritura. La Biblia no puede continuar siendo la palabra de Dios cuando ajustes son hechos por otra fuente que no tienen nada que ver con Dios. Esto está teniendo lugar hoy de una manera sin precedente, especialmente a través de la introducción o reintroducción del misticismo. Dios me dijo, yo vi, estuvo acá, vino. La barrabasada más grande que escuché una vez, que un hermano dijo, mirá, yo tenía ganas de tomar Coca-Cola, ¿viste? Y no tenía Coca-Cola en mi casa, entonces agarró un vaso, le puse agua y no sé qué pasó, fui al baño y volví y mi vaso tenía Coca-Cola. Yo dije, gracias Señor Jesús, tú me convertiste el agua en Coca-Cola. Jesús no viene para esas cosas, Jesús no va a estar para eso. Él dice que cuando Él sirvió la Santa Cena con sus discípulos, Él dice, este es mi cuerpo y esta es mi carne. Y le dijo bien claro, de cierto que no la volveré a compartir con vosotros hasta que no llegue a mi reino, el reino del Señor. La palabra de Dios dice algo más, dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él tiene otras ocupaciones, no puede estar haciendo bobeadas. Así que no sea engañado por el misticismo, sea un cristiano 100% bíblico. Operador, todo suyo. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.